labra en mi hoja de servicio y en mi alma una huella muy profunda y colma hasta rebosar el recipiente de mi estima de sí. Mi institución, la Universidad de Salamanca, cuenta entre su profesorado con otros destinatarios de la honra doctoral sanmarquina y hace votos decididos en pro de la relación venturosa entre ambas academias. Bien, ese es el espíritu justamente de esta noche, de unir ambas academias, ambas universidades. Todos sabemos que San Marcos fue y es hija de la Universidad de Salamanca. Entonces, también contamos con la presencia del doctor Fernando Varela, quien es coordinador de la maestría en la Universidad San Martín de Porres, además profesor aquí en nuestra maestría, también con el doctor Dino Yangali, él es presidente de la sala laboral, y además es presidente de la Comisión de Capacitación del Poder Policial, de modo que estamos también asumiendo los derechos de la académica con el ejercicio de la profesión. Vamos a tener la intervención entonces de nuestro invitado, a quien agradecemos muchísimo, como les mencioné, él ha venido por otra actividad, sin embargo, que está con nosotros siempre, ¿no? Siempre. Lo de la católica es una cosa accesoria. Yo quisiera recibirlo con unos fuertes aplausos. El tema, ya saben ustedes, también es algo que conversamos, porque evidentemente ustedes que estudian derecho de trabajo y seguridad social, pues nadie puede negar a una crisis se ha llamado centralidad de nuestro trabajo, ¿no? Ya habrá una idea de lo que va a desarrollar el doctor Carlos Palomeque, y luego tendremos los comentarios tanto de Varela, Fernando Varela, como también del amigo Guillermo. Bien, entonces Carlos, muy cansado. Sí, bueno, no voy a hacer el espacio, lo tengo aquí, espero que se me oiga. Bien, buenas tardes, les saludo a todas ustedes y a todos ustedes con mucho cariño y expreso mi profunda satisfacción por encontrarme con tan gratísimo auditorio con tan queridos amigos y compañeros que me acompañan en la mesa, y siguiendo la invitación del profesor Leopoldo Gamarra, muy querido amigo desde hace mucho tiempo. Para mí los contactos con la Universidad de San Marcos pues es mi casa desde hace mucho tiempo. Cualquier invitación del profesor Leopoldo Gamarra será siempre aceptada con gusto por mí, y desde la promoción del honoris causa al que él se ha referido después de hace tanto tiempo, pues es muy grato. Cuando me propuso una actividad en esta corta estancia de estos días, pues dije que con muchísimo gusto y muy honrado porque fuera así. Y voy a reflexionar unos minutos con ustedes sobre este tema. Es un tema provocador. Desde luego creo que los temas que se precien de ser abogados tienen que tener un elemento de provocación probatoria. Es decir, no una provocación por la provocación, sino que después tengan una corroboración de por qué se ha formulado así el tema, ¿no? La crisis de centralidad del derecho del trabajo, que es una reflexión general, que no me refiero a ningún ordenamiento jurídico concreto, no me refiero al derecho del trabajo en el Perú, ni en España, país de donde yo vengo, ni en cualquier otro país. Es una reflexión que pretende compartir con ustedes consideraciones comunes al comportamiento del derecho del trabajo en general, en el tiempo presente. Perdonen ustedes, voy a lubricarme la garganta.
Bueno, el derecho del trabajo, lo saben todos ustedes sobradamente, es una categoría histórica que nace en un momento histórico determinado. No ha habido derecho del trabajo siempre, es una categoría histórica que surge más o menos en el sistema de producción del capitalismo industrial, como un ordenamiento jurídico necesario para las nuevas realidades del momento, con la finalidad de ofrecer un ordenamiento regulador de las relaciones de producción en su conjunto, en el conjunto del sistema capitalista industrial. De tal manera que el derecho del trabajo se convierte en un momento determinado de la evolución histórica de las sociedades, depende del escenario que contemplemos. Perdón. El momento primero donde aparece históricamente es tras la revolución industrial en la Inglaterra de finales del XVIII, principios del siglo XIX, y luego en los demás escenarios históricos del capitalismo industrial, con una cronología variable en función del desarrollo de las fuerzas productivas. Perdón. Les aseguro a ustedes que no he estado cantando hace un rato, me ha estropeado la voz, no nada de eso, no sé por qué, no sé por qué, asegura a Leopoldo que no hemos cantado ni una marinera. Bueno, es el ordenamiento jurídico que la sociedad industrial, capitalista industrial, precisa frente al ordenamiento del antiguo régimen, ¿no? Que es inservible para las relaciones de trabajo salariado, es decir, de intercambio de trabajo por salario entre sujetos libres, por primera vez en la historia, que protagonizan la relación de intercambio de trabajo salariado por salario, que además es la relación que es el soporte del sistema de producción, por primera vez en la historia. Por primera vez en la historia, en este momento histórico, se produce este funcionamiento del sistema económico a partir del intercambio de trabajo por salario, que protagonizan sujetos libres, jurídicamente libres, por lo menos jurídicamente. Otra cosa es la dependencia económica y social. Y el ordenamiento jurídico laboral nuevo, la primera legislación obrera, derecho obrero, hasta convertirse en el moderno del derecho del trabajo, es el ordenamiento jurídico de las nuevas relaciones de producción. Hasta ahí de acuerdo. De tal manera que este ordenamiento jurídico constituye, ofrece las bases de articulación jurídica de las relaciones de producción, es la fisiología de las relaciones de producción y de su regulación jurídica, y al mismo tiempo es un ordenamiento jurídico que nace provisto de una seña de identidad que es lo que se llamó clásicamente el elemento tutelar del ordenamiento laboral, es decir, una configuración política del nuevo ordenamiento jurídico basado en la tutela o protección del contratante débil. Los dos sujetos que protagonizan la relación jurídica de intercambio de trabajo por salario son iguales ante la ley en la sociedad liberal, en la sociedad de la codificación jurídica de principios del siglo XIX, con el Código francés, el Código Civil francés a la cabeza en 1804. Los contratantes son iguales ante la ley desde el punto de vista jurídico, pero en la realidad no son iguales. No son iguales. Hay un contratante poderoso, el titular de los medios de producción, y otros menores. Y el ordenamiento jurídico laboral surge provisto como instrumento de fisiología de las relaciones de producción, de articulación de las relaciones de producción, surge provisto de un elemento
esencial en su configuración, que es el elemento tutelar, ¿no? Claro, elemento tutelar como elemento de legitimación del sistema social. Para que el sistema social progrese, funcione, es necesario que el Estado liberal de derecho se provea de un ordenamiento jurídico que tutele al contratante débil en las relaciones de producción. Esquemáticamente es así. Y nace como provisto de un elemento de continuidad, de globalidad, de centralidad. El conjunto de las relaciones de trabajo asalariado, claro, las relaciones de trabajo asalariado son la otra cara de la moneda de las relaciones de producción. Las relaciones de producción de las que se ocupa la economía tienen una contraparte, una otra cara de la moneda, que son las relaciones de trabajo asalariado. Las relaciones de trabajo asalariado hacen posibles las relaciones de producción. No es la totalidad de las relaciones de producción, pero sí la manifestación principal de las relaciones de producción. Relaciones de trabajo asalariado y relaciones de producción son, en este sentido, solo en este sentido, las dos caras de la misma moneda. De ahí la convivencia necesaria entre derecho del trabajo y economía. Son dos disciplinas distintas, dos disciplinas sociales diferentes, pero condenadas forzosamente a entenderse, porque representan los dos aspectos de una misma realidad social. Así aparece configurado el ordenamiento jurídico de las relaciones laborales, es decir, lo que llegará a ser el derecho del trabajo, tal como lo entendemos, después de una muy corta evolución histórica, ¿no? El derecho del trabajo no tiene más allá, tal como lo entendemos ahora, de 150 años, en la hipótesis de una cronología más extensa, no tiene más. Bueno, pues tal como lo entendemos ahora, es el producto de esta cortísima evolución histórica. Y aparece provisto el derecho del trabajo de una doble caracterización fundamental. Es el ordenamiento jurídico de las relaciones de producción el que hace posible el funcionamiento de las relaciones de producción, o para ser más preciso, de la manifestación principal de las relaciones de producción, no de las relaciones de producción en su totalidad, de la manifestación principal de las relaciones de producción, de tal manera que el derecho del trabajo, para ser un instrumento eficaz, eficiente, tiene que ser un ordenamiento que ofrezca la cobertura necesaria para el funcionamiento, para la fisiología, como decía yo antes, de las relaciones de producción. Pero al mismo tiempo no es una articulación sin más de las relaciones de producción, sino una articulación que se basa en la protección o tutela de una parte de las relaciones de producción, el que he llamado antes contratante débil. Este elemento que los clásicos caracterizaban como elemento tutelar del derecho del trabajo, el carácter tutelar o tuitivo del derecho del trabajo, hoy día podríamos decirlo con una terminología más moderna, el carácter de compensación de desigualdades, el carácter compensador parcial de desigualdades, porque la compensación absoluta no es posible en la medida que el sistema de producción es un sistema desigualitario por esencia. El ordenamiento jurídico laboral aspira a una compensación parcial de desigualdades. Pues no es una articulación de las relaciones de producción sin más, una articulación jurídica sin más, sino una articulación que surge esencialmente provista de un elemento de compensación social. ¿Por qué? ¿Por qué surge con este elemento cualitativo de compensación social? Porque es el elemento que explica el carácter de legitimación social del ordenamiento jurídico laboral. No es el único, pero es un instrumento principal de legitimación social.
El derecho del trabajo se manifiesta históricamente en su corta histórica, en su corto periplo histórico hasta el presente, provisto de estas características estructurales. Es un ordenamiento que sirve para la articulación jurídica, para la facilitación de las relaciones de producción. Si no, sería inservible. Si no sirve para eso, no serviría para nada, pero al mismo tiempo provisto de un elemento de compensación de desigualdades sociales, de cohesión social. ¿Cuánto de cohesión social? Pues depende de las soluciones legislativas, del momento histórico, de las soluciones nacionales, depende, pero es un elemento cualitativo que pertenece a su ADN, a su génesis. Se podrá discutir el quantum de cohesión social, y habrá que verlo, proyectar este análisis sobre la realidad de cada sistema político y de cada sistema nacional, pero es un elemento configurador de su génesis, de su esencia al respecto. Bueno, aspira a una noción de totalidad, de globalización en la regulación. Todo el sistema de las relaciones de producción, del sistema capitalista industrial, que es donde aparece el derecho del trabajo, en la fase B o segunda del desarrollo capitalista, tras un capitalismo mercantil o comercial inicial, el capitalismo industrial, en ese momento histórico, principios del 19, como referencia convencional, aparece este ordenamiento jurídico provisto de estas características, es decir, las características que vienen dadas de la relación entre ordenamiento jurídico laboral y sistema social. En esta corta evolución histórica así se ha mantenido hasta el presente, y en el presente, a mi juicio, aparece lo que podemos definir, o yo puedo definir de forma muy esquemática, si ustedes quieren, pero clara desde mi punto de vista, como la ausencia o crisis de centralidad. Lo que el derecho del trabajo dentro del sistema capitalista industrial aparece como un elemento central, indispensable del sistema, a mi juicio en este momento está en riesgo de perderlo. ¿Por qué? Porque hay determinados procesos sociales del tiempo presente, procesos sociales acelerados, económicos y sociales, que han arrumbado al ordenamiento jurídico laboral en general a un ámbito, lo han situado en un ámbito que no ocupa la centralidad con la que nació y para la que nació. Claro, este es un diagnóstico que tiene que ver con las relaciones entre ordenamiento laboral, es decir, el derecho del trabajo, y relaciones sociales entre sociedad y derecho del trabajo. Este no es un diagnóstico que se puede hacer desde dentro del derecho del trabajo. Desde dentro del derecho del trabajo, que es un campo sobre el que desarrollan su trabajo los abogados, los juristas, los jueces, no, ese es un campo que tiene que ver con la aplicación del derecho, el que sea. Cada uno tendrá su opinión al respecto, pero operan profesionalmente sobre la aplicación del derecho positivo, del derecho dado. Yo lo que les propongo a ustedes es una reflexión sobre derecho del trabajo y relaciones sociales, sobre derecho del trabajo y sociedad, que es un espectro más amplio, que podemos permitirnos en el ámbito de la reflexión teórica de la universidad, no de la profesionalidad de los juristas aplicativos del derecho, por supuesto. ¿Por qué yo me permito hablar, proponer a ustedes que compartan opiniones sobre la crisis de centralidad del derecho del trabajo? Porque creo, estamos
protagonizando, asistiendo a los procesos sociales. Somos protagonistas de los procesos sociales. A lo mejor, para empeñar un juicio sobre estos asuntos, habría que distanciarse de estos procesos sociales. Pero bueno, nosotros, si nos distanciamos de los procesos sociales, tendríamos que morirnos, que vengan los demás a analizarlos. El riesgo es empeñar juicios explicativos de la realidad social al mismo tiempo que los procesos sociales que diagnosticamos se están produciendo. Es muy complicado eso, ¿no? Nos falta perspectiva, pero bueno, somos conscientes de la falta de perspectiva. Pero bueno, eso no significa que digamos, bueno, que los que vengan detrás que empeñen juicios de valor. No, los debemos empeñar nosotros también, con el riesgo que supone de empeñar juicios sobre procesos a los que estamos asistiendo en su desarrollo al respecto. Pues en este esquema de análisis creo que los comportamientos actuales de los ordenamientos jurídicos laborales nos permiten, a mí me permiten por lo menos, como hipótesis de trabajo, ofrecer una muestra de este esquema de análisis de la desviación de la centralidad del derecho del trabajo. Me voy a fijar en tres planos. Expresivos de esta crisis, vamos a llamarla así, como hipótesis de trabajo, crisis de centralidad. Bueno, una primera manifestación que quiero compartir con ustedes es lo que podríamos denominar crisis o pérdida de representatividad reguladora, vamos a llamarle así. Las expresiones sirven si acertamos a presentarlas como explicativas de lo que queremos decir, si no, no sirven y hay que buscar otras expresiones. Pero bueno, provisionalmente, vamos a llamarlo así. Una crisis o pérdida de centralidad reguladora que tiene que ver con el ámbito de aplicación del derecho del trabajo. El derecho del trabajo surge como una estructura normativa con visos de globalidad, de representar el conjunto del sistema. No lo consiguió nunca. Los modelos nacionales de desarrollo económico no estuvieron en su totalidad cubiertos por el ordenamiento jurídico laboral. Hubo fugas de regulación. Los economistas hablan de economías duales. Nunca fue una plenitud la que ofreció el ordenamiento jurídico laboral como instrumento regulador del conjunto, de la totalidad de las relaciones laborales y de las relaciones de producción. Por tanto, la otra cara de la moneda de las relaciones laborales en un mismo sistema. Nunca se asistió a una plenitud. Pero en este momento presente esa quiebra de identidad en cuanto a la propuesta globalizadora del derecho del trabajo de ocupar el 100% del espectro de las relaciones de producción. En este momento es muy visible que no es así, es muy llamativo que no es así. Por un lado están las relaciones de producción apartadas del ordenamiento laboral, lo que se llama convencionalmente la economía B o economía sumergida, parcelas importantes de las relaciones de producción donde el derecho del trabajo no entra, no ha entrado ni está presente. ¿Cuánto es esto? Pues bueno, este quantum había que referirlo a cada sistema institucional, a cada país, a cada ámbito, ¿no? Pero bueno, podríamos decir que no nos quedaríamos cortos si dijéramos que un 30% de las relaciones de producción están fuera del ámbito de las relaciones laborales, formalizadas. La llamada economía sumergida, economía no formalizada, con una terminología muy edulcorada,
instalado el derecho del trabajo ahí por las dificultades estructurales. Y además una parte importante de las relaciones de producción que se pretenden mantener fuera del alcance del ordenamiento jurídico laboral a través de mecanismos de exclusión, de mecanismos claros de exclusión, de discusión de la laboralidad de los supuestos, ¿no? Todos los temas relacionados con las nuevas formas de producción que tienen que ver con el trabajo prestado para plataformas digitales, donde la figura del falso autónomo se erige en una pieza central explicativa del funcionamiento del sistema. Y digo bien falso autónomo, porque no son realmente autónomos, sino son trabajadores asalariados cuya cobertura se pretende esconder al amparo de este tipo de figuras, ¿no? Son parcelas importantísimas de las nuevas relaciones de producción, no ya que se manifiestan al margen de la formalidad del ordenamiento jurídico laboral, sino cuya laboralidad se discute incluso jurídicamente. Esta crisis de representatividad reguladora que tiene que ver con el ámbito de aplicación del derecho del trabajo es muy visible en los sistemas de los ordenamientos jurídicos laborales en el presente. Cada vez más desde el punto del ámbito de aplicación del derecho del trabajo, que nace en los distintos ordenamientos jurídicos con una propuesta de globalización, de generalidad, cada vez más se discute la penetración del ámbito de aplicación de las relaciones laborales en el ordenamiento jurídico laboral en las relaciones de producción, cada vez más. Por tanto, cada vez más se nos presenta el ordenamiento jurídico laboral como una parte, como una regulación jurídica de una parte de las relaciones de producción, no de la totalidad de las relaciones de producción. Nunca lo fue históricamente, pero en el momento presente es cada vez más visible este apartamiento, esta marginalidad, este desplazamiento hacia un lado de esta regulación por quienes se manifiestan al margen de las mismas y por quienes discuten incluso jurídicamente la aplicación de las normas laborales. Una crisis de representatividad reguladora, vamos a llamarlo así, y que cada uno cuantifique en los ámbitos donde se mueve. Yo estoy refiriendo a una consideración general de estos fenómenos. En segundo lugar, habría lo que podemos llamar una crisis de la representatividad institucional, vamos a llamarlo así, a ver si nos entendemos, me explico yo bien de lo que quiero referir. Ya no me refiero al ámbito de aplicación del ordenamiento laboral, sino a cómo los cambios acelerados y capitales que se experimentan el desarrollo de las relaciones de producción por factores económicos y sociales en constante aceleración multiplicada en los últimos tiempos. Las relaciones laborales y las relaciones de producción han experimentado cambios importantes desde su asentamiento histórico, pero en el momento presente estos cambios parecen multiplicarse por n, por un factor exponencial. Tal es la aceleración histórica que vivimos, que tiene que ver con dos procesos fundamentalmente, por simplificar: la digitalización de la economía y la ampliación mundial del marco de la actividad económica. Pues se llama la mundialización o globalización, ya no hay referencias nacionales, por lo menos para determinados factores de producción. El capital circula sin límites mundialmente, el trabajo no,
la respuesta a un fenómeno mundial es nacional, la respuesta normativa la dan los estados o las organizaciones internacionales, son respuestas nacionales localizadas frente a un fenómeno mundial. Hay un factor asimétrico muy claro. Todas estas combinaciones de factores han producido una transformación importantísima del trabajo, del empleo, de la ocupación, y los ordenamientos jurídicos laborales siguen anclados en un patrón normativo clásico, que es el que viene de los códigos laborales de cuando venga, del 19, de principios del 20, los códigos o las leyes reguladoras de contrato de trabajo. No en todos los países hay códigos, ¿no? Son códigos que en todo caso exhiben sus cicatrices como consecuencia de mutaciones parciales, normativas, que son parches parciales, que no han experimentado una contemplación global de las transformaciones, siguen ahí como pueden, respondiendo a un patrón clásico del trabajo industrial, del trabajo del varón, a tiempo completo, para una tarea determinada en el contrato de trabajo. Es decir, un patrón que responde al trabajo industrial, que ha cambiado. No es que haya desaparecido, no ha desaparecido, pero coexiste con otros elementos de transformación acelerada. Y el patrón normativo sigue diciendo lo mismo ahora que hace 100 años, con los cambios que ustedes quieran. No, es que en mi país la ley de contrato de trabajo se ha transformado. Sí, pero exhibe cicatrices en el cuerpo y en el alma, ¿no? No ha habido una por rutina, por incapacidad, por lo que quieran ustedes, por no atender a las transformaciones. Sigue exhibiendo una estructura normativa en la regulación propia de otro tiempo. No el paso de la adecuación, de la adaptación o de la iniciativa por delante, porque el ordenamiento laboral no tiene por qué ir detrás de los fenómenos sociales, puede ir delante para condicionar el desarrollo de los fenómenos sociales. Eso está claro, ¿no? Bueno, pues aquí hay una crisis importante de lo que podemos llamar, a mí me gusta llamarlo así, representatividad institucional. En este sentido, que acabo de decir. El patrón normativo. El patrón normativo que recogen los códigos laborales del trabajo industrial masculino no es el dominante en el mundo. No es que haya desaparecido, no es el dominante. Y los códigos laborales que reciben este patrón normativo, lo más que sirven son modificaciones parciales, que las ha habido en todos los ordenamientos jurídicos, en todos los sistemas legislativos. Las ha habido, claro que las ha habido. Cada uno puede exhibir, oiga, mire, es que mi ley de contrato de trabajo ha sido modificada en 25 ocasiones, por supuesto, pero sigue el mismo patrón institucional, que responde al modelo del trabajo industrial al respecto. No puede continuar así. Esto produce un doble desplazamiento, irrelevancia, ineficiencia del sistema regulador, que apareció históricamente provisto de una funcionalidad integral, global. Todo el sistema de relaciones laborales, sistema de producción, pasa por este prisma. Bueno, pues este prisma, hemos visto, se ha quedado anquilosado en el ámbito de aplicación, se ha quedado anquilosado en el patrón normativo, en el patrón institucional. Y un tercer elemento. ¿Cómo lo podemos llamar? Pues crisis de representatividad política. Vamos a llamarlo así. No se vaya usted. No, yo lo oigo. Vaya antes de concluir sobre el asunto. Este es un tema muy complicado, ¿no? Tercero, al que llamo de crisis de representatividad política.
al amparo del juego político, de los distintos sistemas institucionales de los distintos países, al amparo del juego político, de la representación política, de las mayorías parlamentarias, porque han estado en condiciones de imponerlo, claro, con el foro libre de la representatividad política, se han abierto camino con la justificación de la crisis económica permanente, determinadas intervenciones legislativas en buena parte de los sistemas normativos de los distintos países que podemos considerar. Se han abierto con camino reformas del ordenamiento laboral legítimas, porque cuentan con la legitimidad política correspondiente, que se han orientado con la explicación de la crisis económica y de la poscrisis en una línea determinada desde el punto de vista político, que es la potenciación de la posición individual del empresario en el manejo de las relaciones laborales, en su posición en el contrato de trabajo, una potenciación de la posición individual del empresario, o una potenciación de la posición del empresario individual bajo la justificación de, bueno, en momentos de dificultad económica vamos a eliminar las trabas con las que contaba el empresario en el manejo de las relaciones laborales en la empresa, porque eso redundará en una plusvalía, en un beneficio económico, en una mejora de la posición, y eso el empresario lo repercutirá al sistema social y en la mejora del empleo y en la creación de empleo. Es un esquema plausible, desde luego, y por tanto se apuesta por una individualización del modelo de relaciones laborales, potenciando la posición del empleador en el manejo de la flexibilidad interna de la empresa, por decirlo así. Vale. Al mismo tiempo que una operación de erosión del poder colectivo de los trabajadores, del poder contractual colectivo de los trabajadores, límites a la negociación colectiva sectorial, de condiciones de trabajo, etc. Es decir, en resumidas cuentas, y hablando en general, no me estoy refiriendo a un ordenamiento jurídico concreto, ha habido visiblemente un desplazamiento significativo del equilibrio, de la línea de equilibrio sobre la que se ha construido políticamente el derecho del trabajo. El derecho del trabajo ha aparecido históricamente en la fase B de la industrialización capitalista como un instrumento normativo que sirve para articular el funcionamiento de las relaciones de producción, pero provisto de una función de compensación de desigualdades. ¿Hasta cuánto la compensación de desigualdades? Pues eso depende de cada sistema institucional, por supuesto que depende de cada uno, pero siempre con un elemento basado en un equilibrio inestable, en un equilibrio no definido, que explica la justificación del sistema, que explica que el sistema no se cuestione, que no se cuestione, porque hay una compensación, hay por un lado un intercambio de legalización del poder contractual que opera el contrato de trabajo, está en el sistema, y en el reconocimiento constitucional de la libertad de empresa, bueno, a cambio de estatuto protector de los derechos de los trabajadores. ¿Cuánto de protector? Pues bueno, eso depende de cada sistema, de cada momento político, de la correlación de fuerzas, de acuerdo, pero eso a cambio de un estatuto protector, un equilibrio inestable, no definido, cuya definición tiene que ver con el no cuestionamiento del sistema, ¿no? Por decirlo así. En la medida que funcione, pues se acepta este funcionamiento equilibrador.
el derecho del trabajo no es el único elemento equilibrador del sistema social, claro que no, hay otros muchos, pero es un elemento principalísimo, que se basa en un equilibrio inestable, no equilibrio. Claro, si alguien pregunta, bueno, ¿y cómo se determina en un momento dónde está ese equilibrio? Bueno, pues diríamos que es algo así como una constitución material del sistema, no la constitución política de un sistema determinado, una constitución material. Es un sistema que permite el funcionamiento, más o menos, sin que se cuestione el mismo de forma significativa o de forma general. Este es un equilibrio inestable, un equilibrio no definido, que permite el funcionamiento del sistema. Poderes empresariales a cambio de protección de trabajadores. ¿Se puede alterar sobre uno u otro elemento? Claro, se puede alterar. ¿Sin que el equilibrio se resienta? Claro, se puede alterar. Una legislación a la baja en un momento determinado, ¿verdad? Por supuesto, es una legislación a la baja, recortadora de derechos. ¿Altera el equilibrio? No, no lo altera. ¿Se puede actuar a la baja permanentemente, indefinidamente, sin alterar el equilibrio? Pues bueno, eso ya es más discutible, ¿no? Y además, ¿cuál es el test? ¿Cuál es el test que permite medir este equilibrio inestable? El test de la eficacia social del ordenamiento jurídico laboral. Si no cumple esa función de equilibrio, el ordenamiento jurídico laboral dejará de servir, dejará de ser útil. Será una estructura inútil, no solo para articular el funcionamiento del sistema de producción, sino para la legitimación social. El derecho del trabajo cumple una función de articulación de las relaciones de producción, pero también de legitimación del sistema social. No se olvide. Por eso, cuando en el debate político en mi país y en otros países europeos que conozco se dice, bueno, pero podemos modificar las leyes con mayorías parlamentarias. Claro, regla de oro de la democracia política, pero ojo con alterar el equilibrio. No vayamos a ir a la sociedad manchesteriana de hace 200 años. Ojo, se puede eliminar el sistema de tutela, el sistema de derechos fundamentales, el sistema de impuestos sobre la renta progresiva de las personas físicas, el sistema de salarios mínimos. Se puede, leyes posteriores de otras anteriores, pero ojo con el tema, porque se está actuando sobre el equilibrio. ¿Cuándo se sabe que se está actuando sobre el equilibrio? Cuando se cuestione la función compensadora del derecho del trabajo, la función de legitimación social. Ahí empezaremos a notar que el equilibrio está en riesgo. Bueno, pues nos falta perspectiva, ya lo he dicho antes, para empeñar un juicio, digamos, seguro, racionalmente seguro. Pero sí podemos decir que de un tiempo a esta parte se están imponiendo reformas normativas al amparo de la crisis económica, de otras justificaciones, de la adaptación, de la flexibilización, que pueden estar en condiciones de alterar el equilibrio, este equilibrio preciado e inestable, no cuantificable, no está en las leyes. ¿Dónde está la línea del equilibrio? ¿Qué ley dice dónde está? En ninguna. Esto es un tema de sensibilidad social y de cuestionamiento del funcionamiento del sistema social. Bueno, pero si se está actuando continuamente sobre esta línea de equilibrio con un notorio, a mi juicio, desplazamiento hacia un lado de este equilibrio, pues entonces el derecho del trabajo está en condiciones de perder su centralidad política, no ya la de reguladora o la institucional, a la que me refería en las dos reflexiones anteriores, sino la política al respecto. Podemos consignar observadores objetivos e independientes del funcionamiento de los sistemas sociales de nuestras sociedades del presente, que hay una pérdida de representatividad reguladora, institucional y también política, que acaso abone
la hipótesis de un desplazamiento, a eso le llamo yo crisis, de centralidad del ordenamiento jurídico laboral, con las consecuencias que tiene. Y esas consecuencias no se miden del ordenamiento jurídico laboral hacia adentro. Esas consecuencias no las van a medir los aplicadores del derecho. Se van a medir por parte de los observadores en la relación entre derecho del trabajo y relaciones sociales. ¿Cuáles serían, si esto es así, y es una hipótesis de trabajo que yo me permito compartir con ustedes, queridas amigas y queridos amigos? Es como si dijéramos una reflexión en voz alta, muy pensada por mi parte, porque llevo pensando sobre esto mucho tiempo. ¿Qué consecuencias, si esto fuera así? Pues muchas. Pero si alguien me dice, pero muchas, hombre, por Dios, no sé que usted así, como muchas, algunas. Por favor, no me vas a decir alguna. Bueno, pues, voy a decir tres. Una primera tiene que ver con la crisis de lo que hemos llamado la democracia industrial. Claro, vivimos una época de predominio del capitalismo financiero. Vamos a caracterizarlo así, con todos los matices. Y al capitalismo financiero le da igual la democracia industrial. No le da igual la democracia industrial al capitalismo industrial. A los fabricantes de coches en las unidades de cadena de producción no les da igual la industrial. Tienen interlocutores fuertes en el centro de trabajo, comités de empresa legítimos, representativos, delegados del personal con los que discutir y negociar. Al predominio del capitalismo industrial, comprometido inteligentemente con la democracia industrial, con la representación de intereses. Al capitalismo financiero no le estorba la democracia industrial, y vivimos una etapa de predominio del capitalismo financiero. Con lo cual el discurso de la representación de intereses en el centro de trabajo pues está ahí, pero suena como algo en tránsito y a punto de desaparecer. Al respecto, crisis de la democracia industrial, entendida como existencia de instrumentos jurídicamente articulados de representación y defensa de intereses en el centro de los centros de trabajo, las unidades productivas, etc. Segundo, descolectivización del sistema. Descolectivización del sistema. ¿A cambio de qué? De individualización del sistema. Una vuelta al punto de partida, pareciera, ¿no? A que sean las relaciones del empresario individual, que es el que conoce a sus trabajadores. Pero como yo, pues si yo soy el que mejor conozco a mis trabajadores, y yo los conozco cuando hacen la primera comunión los hijos, una gestión paternal e individualizada, que era lo que la evolución histórica de 200 años ha querido neutralizar con la colectivización de las relaciones laborales. Ahora mismo, aunque las constituciones siguen diciendo lo mismo, no se han modificado todavía, no se han modificado las constituciones, se siguen reconociendo los derechos de libertad sindical, de conflicto colectivo, de huelga, no se han tocado, pero la cultura laboral apunta a un predominio de la individualización, del modelo individual, ¿no? Reticencia frente a los convenios del sector, los convenios colectivos o convenciones colectivas, ¿no? Frente a los convenios individuales, de empresa, de unidad de centro de trabajo, etcétera. Un rechazo
en la cultura, que parece que se abre camino, rechazo hacia el modelo de colectivización de las relaciones laborales, que es el modelo que ha explicado el desarrollo, al menos en el modelo europeo que yo conozco, el desarrollo del funcionamiento del sistema de relaciones laborales, y que ha conducido al modelo de funcionamiento con mayor instrumento de cohesión social del ordenamiento laboral. Y una tercera consecuencia, si ustedes me invitan a que diga 3, si me invitan a que dijera más, pues podríamos estar hablando más veces, pero 3, está bien 3, ¿no? 3 es un buen número. 3 es un buen número. Lo que podríamos llamar, yo lo llamo así, una estructuralización de la crisis económica. ¿Qué es esto? Bueno, la crisis económica, los economistas que han explicado el funcionamiento de las relaciones económicas y el funcionamiento de las crisis económicas han mantenido tradicionalmente una explicación cíclica de las crisis, ¿no? Ciclos largos, ciclos cortos, las aportaciones de León X, no confundir con León X, ¿no? Eso es otro autor. Bueno, el momento de auge de la economía, del funcionamiento de las macromagnitudes, economía al alza, incremento del empleo, de los salarios, en el momento de descenso de los flujos económicos, pérdida de empleo, destrucción de empleo, y así sucesivamente. Pues eso está en cuestión. Porque no explica esta interpretación cíclica de la economía, no explica cómo en momentos de auge económico, el funcionamiento al alza de las macromagnitudes, cómo hay un enquistamiento de las consecuencias sociales de la crisis económica, que no existe por hipótesis en momentos de alza, no existe por hipótesis de la crisis, sin embargo se han enquistado. Exclusión social, condiciones laborales precarias, que pareciera que históricamente estaban vinculadas a momentos de depresión económica, pues se mantienen incluso en momentos de expansión económica. Se han estructuralizado, por decirlo así, las consecuencias negativas de la crisis económica, de las crisis económicas, en momentos incluso de expansión económica. ¿No? Se dice ahora, la crisis del 2008, en los países que la padecieron severamente, por ejemplo España, ha desaparecido, creación de empleo, otra cosa es el tipo de empleo que se crea, expansión de las macromagnitudes, pero sin embargo empleo precario, exclusión social como nunca se ha visto, el trabajo y el salario ya no permiten la subsistencia de una unidad personal, de una unidad familiar, aparecen cada vez más los pobres empleados, no los pobres desempleados, que eso siempre dicen, los empleados pobres, claro, con salarios ínfimos, con contratos precarios, con imposibilidad de ejercer la tutela de los propios derechos ante el temor de la represalia patronal en momentos, pues eso afecta a un 20, a un 30% de las sociedades acomodadas que han superado por hipótesis la crisis económica. ¿Cómo se explica eso? Pues se explica por las consecuencias de las reformas de ajuste que no se han levantado cuando la expectativa económica ha subido, se mantienen. Como decían en el seno familiar, están ahí para quedarse. No, los familiares que uno quiere echar fuera, he venido para quedarme. Quedarme toda la vida contigo, papá. Estructuralización de la crisis económica. Bueno, pues fíjense ustedes que esto que yo estoy definiendo con rótulos muy llamativos, muy pedagógicos, las consecuencias que eso plantea en la contemplación de una sociedad global, ¿no? A menos que crisis de la democracia industrial,
estructuralización de la crisis económica y todo lo que he dicho antes, combínenlo entre sí, son consecuencias de los procesos que he descrito al respecto. Y creo que puedo terminar después de lo dicho. Crisis de centralidad, yo creo que sí. Yo creo que el derecho del trabajo, que surge como un instrumento progresivo de compensación de desigualdades, que en su modelo de político del Estado social y democrático de derecho es cuando ha adquirido la mayor potencialidad de las visibles en la corta historia del derecho del trabajo, pues está en cuestión en el momento presente. Son razones políticas y económicas las que explican este proceso, este fenómeno. Y bueno, estamos asistiendo, como decía antes, al desarrollo del mismo. Habrá que seguir ajustando el diagnóstico, por supuesto, pero yo creo que a día de hoy, con lo que he dicho, y podríamos seguir hablando del tema con mayor profundidad, si cabe, podemos sostener la hipótesis de trabajo con la que yo entré aquí ante ustedes, de crisis de centralidad del derecho del trabajo.